Bienvenida, Mónica Fonti, a este podcast de Economía Solidaria. En verdad es un gusto continuar con las conversaciones de personas destacadas dentro del sector de la economía social, donde sin lugar a duda su rol pasado y actual juegan y han jugado un papel muy importante dentro del sector cooperativo de servicios públicos y otras actividades vinculadas a la comunidad. Entonces, en una breve presentación, para que la audiencia pueda conocernos un poco, voy a ser muy breve. Mónica Lidia Fonti es contadora pública y presidente de USELCA, que es la Unión de Cooperativas Eléctricas Limitada del Centro Argentino, y ocupa ese cargo desde julio del 2024. Su designación tuvo un peso muy importante porque fue la primera mujer en presidir USELCA en sus más de 30 años de existencia, ¿verdad? Y Así es. sucedió a Oscar Orequia. Orequia se pronuncia el apellido, creo. Orequia, Orequia, sí, Sí, tal cual. sí, quien había conducido la federación durante 25 años. Y Así es. actualmente USELCA reúne a 67 cooperativas del interior de Córdoba, fundamentalmente prestadoras de energía eléctrica y otros servicios públicos. Fonti tiene una trayectoria de casi 5 décadas vinculadas al cooperativismo. Ingresó en el 1978, siendo muy joven, a la cooperativa de servicios de Arroyito y posteriormente se trasladó a Córdoba para estudiar y trabajar y se recibió de contadora pública en 1985. Años después regresó a la cooperativa de Arroyito, ¿verdad? Donde asumió Así es. responsabilidad de coordinación general y del área financiera en una etapa de muy fuerte diversificación de la prestación de servicios de la cooperativa. Y dentro de USERCA tiene una trayectoria excepcionalmente larga también. Antes de ser presidenta fue tesorera durante más de 20 años y se presentó a USERCA como síndica titular de Generadora Córdoba, GECOR, sociedad vinculada a la central termoeléctrica 13 de julio de Río Tercero. Bueno, es un muy breve relato de cuál ha sido, no sé si quiere agregar algo. No, solamente agregar que tengo 66 años, no tengo ningún problema con el tema de mi edad. Muy Y eso, joven todavía y eso es con lo que una. denota todo mi recorrido por todo lo que sea el área de las cooperativas y fundamentalmente de servicios públicos, como usted lo mencionó, dentro de lo que es la provincia de Córdoba, ¿no? La idea es que podamos hacer un pequeño recorrido, digamos, por justamente eh, este enorme impacto que tienen hoy los temas vinculados a los servicios públicos en esta coyuntura, pero lo ha tenido siempre como un tema estratégico hacia la calidad de vida de las sociedades. Pero empecemos por usted, Mónica. Cuando yo le pedía esto, usted ingresó en el cooperativismo en el año 78. Así es, el 1 de enero del 78 que me había recibido el Ah, secundario e ingresé como empleada en relación de dependencia en la CESPAL, la Cooperativa de Servicios Públicos de Arroyito, de donde yo soy nacida, criada y vivo actualmente en Arroyito. ¿y qué ve de diferente en ese breve espacio de 50 años entre esa joven entusiasta que empezó sus primeros pasos en el sector y hoy que es una destacada dirigente? Y lo que veo es que las cooperativas siempre tratan de brindar asistencia y soluciones a sus asociados con el devenir de los tiempos y haciéndose eco de todas las herramientas tecnológicas que se han ido teniendo a lo largo del tiempo. Es decir, en el año 78, a lo sumo, lo que teníamos era un fax, nada más que eso como medio de comunicación, y el teléfono con el disco, ¿eh? Esa era la realidad. Y Esa era bueno, la estructura.
Exactamente. Y bueno, y después decir, era todo viajes, inclusive todos los medios, las vías de comunicación no estaban tan desarrolladas como lo están hoy y que pueden estar al alcance de cualquier persona que así lo desee tomar, ¿no? Entonces, es justamente las cooperativas son las herramientas que sirven de base para satisfacer todas las necesidades de sus asociados. Es decir, en ese momento, en el año 78, era el servicio de energía, el alumbrado público en las localidades como la nuestra. Y bueno, y después fue creciendo, por ejemplo, en Arroyito se desarrolló muy fuerte todo lo que fue la construcción de obra pública como pavimentación, la obra en sí de pavimento, la obra de alumbrado público, la obra de agua corriente, si bien el servicio hasta el día de hoy se lo sigue prestando el municipio, pero la obra fue desarrollada en el año 70 totalmente por la cooperativa nuevamente y ya tendría que estarse renovando, pero bueno, se está emparchando por ahora, nada más. Bueno, Así que pero en esencia, yo podría deducir de que esa vocación de servicio, a pesar de las décadas transcurridas, se ha mantenido firme. Y no total, solo eso, sino que has podido aprovechar las ventanas de oportunidades. ah, Entonces, sí. aprovecho para que me lo mezcle con otro tema que me interesa. De Bueno, funcionaria a dirigente, porque ahí lo que hace la diferencia siempre son las personas, en cualquier ámbito. bueno, Entonces, cómo se pasa, cómo se transita de ser un empleado a ser un dirigente de una entidad que tiene estas responsabilidades colectivas? bueno, mientras yo desarrollé mi tarea en relación de dependencia, siempre mantuve un perfil netamente técnico, guiado por los objetivos que estaban establecidos, por supuesto, en el estatuto de la cooperativa y los distintos reglamentos que estaban vigentes en ese momento, porque bueno, después se fueron agregando la obra de gas natural, la obra de cloacas, el banco de sangre, todo lo que es el área de comunicaciones, llámese televisión por cable, que tanto nos costó a las cooperativas lograr Uf, fue toda nuestras... una lucha, sí, no, sí, por eso fueron largos caminos por recorrer, ¿no? Todo lo que era la licencia que nos estuvo vedada por allí. Hubo una mínima absolutamente. ventanita que entró un soplidito y se volvió a cerrar enseguida, pero seguimos luchando. Y bueno, y lo mismo pasó con todo el tema de internet, donde uno, bueno, ya después ya fue poquito más sencillo. No digo que fue fácil, fue un poquito más accesible, digamos, ¿no? Y bueno, entonces eh, lo que cambia es la visión que tiene un empleado a la que tiene un dirigente, porque el empleado tiene sus límites, en cambio, por supuesto, el dirigente también tiene límites, no es que tenga un libertinaje para desarrollarlo, pero sí puede aplicar todo su pensamiento y su manera de ver las situaciones y ver cómo lo soluciona. En cambio, siendo empleado, vos te limitas normalmente a lo que te establecen las normas del Consejo de Administración de cada una de las etapas. ¿Y ese tránsito, cómo ocurrió? ¿Qué fue el clic que hizo que pasara, digamos, después de vamos a saltar un poco el tiempo y decir, después de que hubiera una gerencia tan prolongada de Oscar Enrique, ¿no? Sí, en Ucelta. Este, claro, usted seguramente pasó ahí a ocupar el cargo de presidenta de UCECAL, De digamos. Ucelca, sí. Oscar tenía algunos inconvenientes de salud en ese momento, entonces muy generosamente me cedió el lugar y bueno, por supuesto todo el resto del Consejo de Administración lo aceptó enseguida, porque si bien el cargo que yo mantenía hasta ese momento era la tesorería, también desempeñaba funciones en la parte de la secretaría y de las relaciones institucionales.
En cambio, después cuando ya asumí la presidencia, le sumé prácticamente todas estas otras cuestiones que se han hecho y bueno, y poder dar un poco de rienda suelta, ¿no es cierto?, a objetivos que estuvieron desde el inicio, pero a veces costaban más, la idea a veces eran más reticentes a dar esos pasos que son tan necesarios de poder ponerlos en marcha. Por supuesto, con la cautela y tomando los recaudos necesarios, ¿no? Claro, pero habla de un tema que creo que es muy relevante en esta expansión de la federación. Ahora vamos a profundizar un poco el concepto de la federación, que es uno de los principios pilares desde que nacieron las Las cooperativas, cooperativas. que es la integración cooperativa y que es un tema que no está bien todavía asumido en general. En otros países sí, porque incluso hasta es obligatoria la federación. Pero volviendo, una sola cosa quería preguntarle. En este proceso de recambio de conducción, este, ¿cómo lo evalúa usted la necesidad del recambio? Porque uno de los fenómenos que se va observando es que a veces las conducciones en el sector cooperativo y sobre todo en los regionales y muchas veces correctamente, digamos, porque hay liderazgos totalmente asumidos, pero que no están, digamos, generando procesos de renovación. Y eso, ¿cómo lo ve usted? ¿Como un obstáculo? ¿Como qué pasa ahí, digamos, con el tema de por qué una conducción con todo lo positivo que tiene también puede generar algunas limitaciones si se conserva a lo largo de tanto tiempo por la visión, ¿no? De esta visión. Exactamente, y bueno, es que es muy importante el recambio e inclusive la incorporación de nuevos consejeros en las distintas entidades y fundamentalmente lo que más cuesta hoy por hoy es buscar gente más joven que se interese por participar, porque el joven de hoy lo que le interesa es no, yo total tengo el servicio, me lo presta la cooperativa, pero ni sabe qué es la Ajá, cooperativa. claro. Entonces, nosotros uno de los pilares que tenemos dentro de la UCELCA también es todo lo que hace a la capacitación, que entendemos que es un pilar muy importante. Entonces, y teniendo en cuenta todas las herramientas que tenemos hoy, es decir, la pandemia nos llevó a generar nuevos espacios, todo lo que sea el Zoom, todo lo que sea las capacitaciones virtuales, porque Córdoba tiene una extensión bastante importante, entonces a veces desde las cooperativas que están más al sur, digamos, ¿no? Llámese, por ejemplo, Villa Huidobro a Capital, Córdoba Capital, tenemos como unos 350 kilómetros, entonces son Claro. 350 kilómetros de ida, 350 kilómetros de vuelta, o sea, está todo el tiempo pero que hoy por hoy lo hemos subsanado totalmente con el tema de la virtualidad, que es algo que ha venido para quedarse y para facilitar todo este tema. Y volviendo al tema de la capacitación, justamente desde UCELCA nos interesa brindar la mejor capacitación y es un punto que señalamos. Nos basamos con docentes universitarios. Córdoba tiene muchas universidades, tiene la DOCTA, por eso le llaman la DOCTA Córdoba. Entonces, lo que nos interesa es dar el tema relevante, pero fundamentalmente con el hacer que hace que tengamos la mejor disposición de los docentes para poder llegar a cada uno de los rincones de nuestra querida provincia. Le quiero hacer un comentario que hemos observado desde el Colegio de Graduados también en Cooperativo Mutualismo, de los cuales nosotros participamos en la publicación de estos podcasts y otros medios más que tenemos. Eh, Tanto en las cooperativas agrarias como en las de servicios públicos, normalmente el asociado es el titular de quien pide el servicio. Y Exactamente. normalmente es la cabeza de familia tradicional, que es el varón. Y eso excluye la participación de mujeres y jóvenes que son del núcleo familiar, que recibe
los servicios y desean participar por mil motivos, pero está restringido por el hecho de que el asociado sigue siendo la cabeza de familia. Entonces, nosotros habíamos planteado, incluso en las cooperativas agrarias sucede lo mismo. Eso generó, digamos, incluso abuelos que están originalmente en propiedad de un campo, y supongo que con los medidores de luz y los servicios debe pasar lo mismo. Gente muy mayor, pero que sigue siendo el único titular asociado a la entidad. Y nosotros propusimos una reforma estatutaria que se fue desarrollando a través de varias federaciones. FASE creo que se estuvo conversando el tema también. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de ampliar la participación, pero también dándole a esta juventud que capacitan, a estos sectores, la posibilidad de incorporarse como asociados plenos? Este, ¿Esto lo han visto? ¿Es una problemática para ustedes o no? Es una problemática, pero bueno, uno siempre tiene otras herramientas con las cuales trabajar, ¿no es cierto? Porque anteriormente, a veces, como usted decía, el abuelo fue el primero que llegó al pueblo, llamémosle, yo me voy a guiar más que nada por Arroyito, y después falleció el abuelo y las acciones nunca se transfirieron y los servicios permanecían a nombre del abuelo. Hoy por hoy, con todo lo que hace las reglamentaciones a nivel de facturación, sobre todo, que tiene que tener una persona que exista, cuando es persona física, tiene que ser una persona humana con vida. No puede ser más así. Entonces, necesariamente hay que transferirlo. Y en el caso de Arroyito, como tenemos una fuente de trabajo muy importante, que es la fábrica Arcor, entonces, como el hombre iba a trabajar, quien se llegaba a la cooperativa para asociarse era la esposa. Entonces, en Arroyito no se da lo que usted está diciendo. Sí, hay casos que sí, por supuesto, Pero pero tenemos él me merecía compartida, digamos. exactamente, pero tenemos una fuerte participación de las mujeres. Y bueno, en el caso Muy mío, bien. yo siempre he sido así muy introvertida, ¿no es cierto? Pero bueno, llegado el caso, siempre estando presente en un mundo de hombres, y siempre lo he dicho en las reuniones de Consejo Regional nuestro, por ejemplo, donde tenemos prácticamente 20 cooperativas que nos reunimos regularmente una vez al mes, salvo enero y febrero, el resto todo el año, y fui una de las primeras mujeres. Después se incorporó de otra cooperativa de Villa del Rosario, otra compañera, que siempre nos reímos con ella porque nos conocimos y bueno, y hemos compartido un montón de cuestiones, pero todavía sigue siendo un mundo muy cerrado al hombre. Todavía falta abrir las puertas a las mujeres. A mí me parece muy valioso y destacado, porque todo esto, si uno lo amplifica a 67 entidades, digamos, de su experiencia personal, pero uno la amplifica y la lleva a este mundo. Eh, ¿Qué opinión le da a usted la valoración de una entidad de segundo grado como es la de ustedes? ¿Tiene realmente esa puesta en valor por parte de las entidades? ¿Es simplemente una representación institucional y política? ¿Genera nuevas oportunidades? ¿Lo aprecian como un valor agregado las entidades primero en cuanto al apoyo y a la participación? ¿O hay una relación más bien formal? No, yo voy a hablar en primera persona, ¿no? En el caso mío me siento totalmente acompañada por todas las asociadas, inclusive con los nuevos servicios que hemos estado incorporando. Después voy a hablar específicamente de eso en Uselca y en lo que hemos estado haciendo hincapié. En los últimos 3 años, 2 años, perdón, tenemos 7 asociadas nuevas. Y eso es algo muy importante y lo valoramos muchísimo. Eso es muy interesante porque yo creo que, como decíamos en algún momento previo en la entrevista, antes de tocar de lleno este tema, hoy, digamos, la escala para cualquier proyecto es fundamental, y también la necesidad de achicar costos. Más allá, digamos, de lo institucional,
hay un tema que si uno quiere generar determinados proyectos de producción de insumos, de asistencia tecnológica que tienen tanta demanda especializada, yo creo que individualmente se les hace muy difícil, incluso a nivel también de gestión hablamos de incorporar la inteligencia artificial, hablamos de incorporar nuevas herramientas, no solo tecnologías duras, quiero decir, también tecnologías blandas. Sí, 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 Y sí. estos Bueno, procesos son realmente, yo por mi experiencia, porque trabajé muchos años en una federación, muchos años, y reconozco que no siempre las entidades, eh, digamos, tienen un nivel de compromiso pleno con esa entidad de segundo grado. bueno, nosotros en el caso nuestro, una de las cuestiones que más valoran nuestras asociadas es que nosotros no tenemos cuota de sostenimiento, cuota de mantenimiento, que a veces es un tema medio crítico a nivel de la Es federación, cierto, ¿no? sí. Entonces, pero ¿cómo nos munimos de los fondos? Porque hay gastos que no son inevitables, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos la participación, como usted bien lo dijo, en lo que es Generadora Córdoba, que es una sociedad anónima y que tiene su planta generadora en Río Tercero. Entonces, nuestra UCELCA tiene un director titular y un síndico titular y por ende un director suplente y un síndico suplente. Únicamente percibimos honorarios los titulares, tanto sea el director como el síndico. A su vez, es de esos honorarios, el 70% se reintegran a UCELCA, que es la base y a su vez quien nos ha elegido a nosotros para poder participar en ese directorio. Y el resto, el 30% restante, queda para cada uno de las personas que integran esos puestos. Inclusive hemos tenido que adaptarnos ahora a partir de julio con las nuevas disposiciones, no a nivel de lo que es la sindicatura, pero sí a nivel de lo que es el directorio, que hay que facturar. Entonces, eso genera más gastos para el director y bueno, esos gastos se deducen, por supuesto, del valor total y quien entonces ingresa el 70% restante. Entonces, UCELCA, si bien no cubre la totalidad de los gastos, menos en este momento donde tenemos otro Sí, tipo de, pero estamos cubriendo entre el 85 y el 90% de los gastos anuales que tenemos, porque bueno, lo manejamos así muy, con una actitud muy férrea en cuanto a no malgastar, tampoco es no invertir donde corresponde. Sí, en su momento, cuando ha habido distribución de dividendos, que han llegado a UCELCA, esos ingresos UCELCA los ha capitalizado. En su claro. momento, cuando no había ningún proyecto posible a la vista de generación, digamos, no posible, que fuera factible, ¿no es cierto? Posibles son todos, pero factible a veces no tanto. Entonces se fueron invirtiendo en departamentos en Córdoba capital que están alquilados, pero que llegado el momento, si es necesario, se podría Claro, tranquilamente llegar a la venta de esos de edificios. muebles. Ujú, También tenemos el edificio propio de UCELCA y bueno, de ujú. ese modo, con esos fondos que están disponibles, después, otra parte, también están debidamente invertidos con una LIC, ¿no es cierto?, que nos asesora y que también tenemos unos buenos dividendos. Bueno, con todo eso, lo que hemos hecho fue lograr y concretar nuestro mayor anhelo, que era la generación propia de UCELCA. Ah, bueno, muy importante. Le iba a preguntar por eso justamente. ¿Y cómo la Exacto. generan esa energía? Con un parque fotovoltaico en Zampacho. Bueno, estuvimos analizando, circularizamos a todas nuestras asociadas quienes disponían de alguna propiedad donde se pudiera instalar. Bueno, el de mejores condiciones fue en Zampacho y entonces allí estamos instalando el parque, ya está terminado en lo que es obra.
Se están terminando de hacer las pruebas de conectividad y después ahora estamos abocados a la firma de los acuerdos entre la cooperativa de San Pacho, que es la que va a adquirir la totalidad de la energía que use el que genere, en un parque de 300 kilovatios. Y entonces allí, con esos ingresos, ese es nuestro primer punto de generación. Después la idea es, cuando nos volvamos a reintegrar un poco de los valores que hemos tenido que invertir, por supuesto que continuaremos con inversiones en otros lugares de otras asociadas. No pensamos un parque tan grande, sí pequeños parques que tampoco en Claro, chiquitito, que puedan vender la producción de esa electricidad a la a cooperativa donde se instale. a la cooperativa. Exacto. Bueno, va a ser todo un desafío no solo tecnológico, sino también de cómo se va a trasladar eso a la tarifa, etcétera, etcétera, porque los Exacto. niveles de, supongo, de análisis de costos y de amortización, etcétera, les va a cambiar mucho la matriz a lo que significa ser intermediario entre Bueno, una generadora y inclusive. la distribuidora, ¿no? Inclusive como el terreno este de la cooperativa de San Pacho, que lo proveyó originariamente el municipio de San Pacho por el interés Ujú. también de ellos de que se instalara en San Pacho, donde nos han dado facilidades para, es decir, la cooperativa nos suministra directamente la estación transformadora, la línea para llegar hasta el punto de desde el punto de generación hasta el punto de suministro. Entonces, todas esas han sido cuestiones a tener en cuenta. La idea es poder llegar a que haga cosquilla la energía en el dedo. Probablemente, primero pensábamos hacerlo en la asamblea. Nosotros cerramos los ejercicios económicos el 31 de marzo, por ende, hasta el 31 de julio tenemos el Julio. plazo legal. Ujú. Pero no la podíamos hacer a la asamblea en San Pacho por lo que establecen las disposiciones legales, que las asambleas tienen que ser dentro de donde la cooperativa tiene la sede. No Así. importa a lo mejor en el mismo edificio de la sede social, si no Ujú. alcanza por las dimensiones, pero sí dentro de ese ejido, no se puede salir. Entonces, bueno, como ahora estamos trabajando en todo lo que es la cuestión de contratos, ¿no es cierto? Que eso también, ¿no? Usted vio que las cooperativas no somos muy rápidas para resolver y bueno, a mí me gusta que todo el mundo participe, por lo menos los miembros del consejo, y que estén todos enterados de lo que se hace dentro de la institución. Así que estimamos que probablemente en mediados, fines de septiembre, de no mediar ningún inconveniente, estaríamos levantando la llave y poniendo a generar ese parque. Bueno, es una noticia, porque justamente yo creo que el tema de la innovación me lleva y la necesidad de modelos alternativos, porque claramente los sistemas centralizados, megas, todos estos sistemas gigantes, digamos, empiezan a tener dificultades y fallas que necesitan un respaldo más local, digamos, más regional. Es Porque si que no, ahí la única idea que se cruza a veces por la cabeza es que hay que privatizar todo y desarmar lo poco que queda. no, yo Y yo no creo que este modelo es justamente todo lo contrario, que hay que difundir y promover, cómo la integración permite confrontar las debilidades de los sistemas mega, los sistemas gigantescos, los sistemas integrados que tienen que funcionar y tienen que seguir funcionando, pero con un respaldo que les permita a nivel regional y local tener un modelo alternativo que no solo esté regido por la ganancia de las grandes multinacionales que han sido las concesionadas. Es que lo que pasa que si nos vamos a un gran par, a un punto enorme, después tenemos el tema de la conectividad de todo eso, porque hay que trasladarla. Y Así es. bueno, justamente hoy por hoy tenemos más, es decir, hay más desarrollo en lo que son los puntos locales que poder llevar de un lado al otro esa energía a los puntos donde realmente se necesitan, ¿no es cierto? Entonces, una Claro. de las cuestiones
que es muy importante, o por lo menos así lo vemos nosotros, es el tema de la localía. Las cooperativas justamente es lo que hace que la gente la sienta como propia, porque le está satisfaciendo en su momento cuando el grande no le puede suministrar lo que está necesitando. Bueno, esto me lleva a otra pregunta, ya que puso el dedo en la llaga de otro tema, que es los asociados, los que reciben los beneficios de la cooperativa, que muchas veces ni siquiera conocen la historia de la entidad, de cómo se originó, cuáles fueron los esfuerzos. ¿Están enterados, tienen un nivel de conocimiento o son simplemente clientes de la cooperativa? O sea, de alguna manera asumen o conocen o ponen en valor esta capacidad de pensamiento estratégico, más allá de que le llegue la luz o se le caiga algún momento la atención. Yo vivo y tengo, digamos, vivo en la capital federal, pero tengo una casita en una localidad chica que se llama Punta Indio, acá en la provincia de Buenos Aires. Somos 600 habitantes. Y la Claro. gente no tiene, yo muchas veces he discutido con la cooperativa, de que en la cooperativa pusieron un gerente y le llega la factura y es todo su contacto. Y están haciendo proyectos interesantes, pero nadie se entera. Esto que Claro. ustedes cuentan tiene una enorme trascendencia. ¿Cómo la promueven para que haya visibilidad Y de bueno, esto? nosotros lo que utilizamos y que es lo que también consideramos que a las cooperativas nos falta, es el tema de la comunicación al asociado, porque a veces el asociado lo desconoce, primero porque no tiene interés, simplemente necesita tener la energía de decir, levantar la llave y que ande o enchufar algo y que no tenga problemas, ¿no es cierto? Pero lo importante es que el asociado sepa cuáles son los beneficios de ser asociado a una cooperativa, que él es dueño y que como tal tiene el deber de participar de las asambleas, de tener idea es decir, conocimiento, no idea, de cómo es la cooperativa, qué hace la cooperativa, qué proyectos tiene la cooperativa. Y a su vez, si no está en esos proyectos algo que a lo mejor ese asociado puede tener en mente, llevarlo a la asamblea y plantearlo, porque a veces hay que hacer la tormenta de ideas entre los asociados, no solamente entre los miembros del consejo de administración. Entonces, abriendo el abanico, llamémosle así, a la masa societaria, entendemos que eso puede ser muy bueno y a su vez para captar a los jóvenes. Entendemos que esa es otra herramienta para captar a los jóvenes. Sí, porque creo que ahí la federación, las entidades de segundo grado cumplen un rol fundamental. Porque hoy el poder de las comunicaciones está tan diversificado, hay tanta tecnología aplicada a las redes y generalmente nos llega un solo pensamiento ideológico a través de las redes y no estamos generando un esfuerzo para esa comprensión del valor que tiene la solidaridad. Parecería que lo único que está en valor es el mercado, digamos, pero el Claro, no, mercado que no también es se la cuestión. construye. Claro, No es pero el la mercado, cuestión netamente económica, comercial económica, sino son claro, todos los demás ingredientes que factores. hacen. Ujú. Ahora le hago esta pregunta, ya que nos vamos dirigiendo por el camino de los asociados y el impacto local, regional. Otro tema que suele aparecer y que creo que también es un tema que las federaciones a veces han tenido dolores de cabeza, son las relaciones con los municipios y con los estados provinciales. Porque se dan dos fenómenos que hemos detectado. Yo también tengo unos casi 50 años de profesión. Entonces también me permito sacar algunas conclusiones, por lo menos provisorias. Una es esta que hablábamos antes, que es que la comunidad no registra que la cooperativa les pertenece no solo a los asociados, sino a la comunidad en su conjunto. Y lo otro es que muchos de los municipios no solo no pagan su factura y no se hacen cargo de sus obligaciones, económica, sí, y entonces hay un despilfarro muchas veces del uso de esos recursos, sino que también hay algunos celos políticos respecto del poder que tiene la cooperativa, que a veces es mayor al
que la municipalidad o el ente local tiene. ¿Ustedes cómo viven esa situación? Yo creo que Córdoba es un lugar que tiene otra cultura vinculada a lo cooperativo también. Sí, yo siempre digo una cuestión, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que tener en orden todas las relaciones. Ahora, no, ir del brazo, ahora, no dejarse poner los pies arriba de la cabeza. Uno Claro. tiene que ir justamente bien preparado y demostrar por qué sí o por qué no a algún PED, porque normalmente esto se tropieza con distintos proyectos, es decir, las cooperativas podemos hacer a lo mejor un esfuerzo, pero bueno, eso también tiene que redundar en un beneficio para la cooperativa, porque después confundimos asociado con ciudadano. Como decía usted, es para la comunidad, perfecto, pero no tenemos por qué ir en detrimento ni de la cooperativa ni del municipio tampoco. Tener en claro cuáles son los roles de cada uno y poder llegar a concretar ese tipo de proyectos que si no se hacen en forma conjunta, no se pueden hacer. ¿Y lo logra realmente generar ese A vínculo? veces sí, a veces no. Bueno, Lamentable, esa es la realidad, es esa, no le voy a decir una cosa por otra, ¿no es no, cierto? no, es como todo en la vida, por supuesto. Pero mire, a ver, un segundito nomás, por Sí, favor, ¿eh? sí, sí. Yo me olvidé de apagar esto y cometí un error enorme. Sí, a mí me Este, sonó varias veces el celular también. sí, pero tengo que bajarlo. Bueno, sigamos con una conversación porque me parece muy, muy importante todo lo que usted está transmitiendo para otros, ¿eh? Este, entonces, volviendo al tema de la comunidad, los entes públicos, también es cierto que hay alguna idea de que las cooperativas tienen que tener una neutralidad política, religiosa, racial. Yo creo que neutralidad se refiere a no verse involucrada. Pero también está esa idea de que algunos tienen que instalar el tema cooperativo en los órganos de decisión política también de las comunidades. Por ejemplo, Sí, ser candidatos a concejales, pero en representación del sector. Yo no sé cómo lo ven ustedes, y eso muchas veces viene de la mano de las propias federaciones, que son las que pueden atribuirse la representación sí, de a un mí me grupo parece muy que, importante. ¿Usted lo a ve mí me parece. compatible o no esto? Lo que pasa es que hay que ser muy prudentes en esas participaciones y saber que están puestos allí en representación de sus cooperativas base. Y eso es lo que a veces dificulta Ujú, esta mezcla, llamémosle así, ujú, sentir cooperativo y sentir político, porque una cosa es política institucional, totalmente de acuerdo. Ahora, cuando se trata de política partidaria, allí es donde se entran a mezclar distintos claro. intereses que por allí suelen traer conflictos, ¿no? No, nosotros pensábamos, por ejemplo, ahora con la famosa hojarasca, que ha puesto a las cooperativas en una situación que es injusta, que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, bueno, todo lo que Sí, ustedes ya sí, y sí, sí. nuestra audiencia ya sabe, como si fuera una empresa lucrativa y creyendo que son privilegios cuando en realidad son derechos de la propia naturaleza de la organización, que Eso es hacen de, al acto cooperativo. No es que esté deformada ni son privilegios. Hace a la esencia y a la naturaleza de la propia virtud que tiene el acto cooperativo, que es diferente al acto de comercio. Pero exacto. esto, si no tenemos presencia dentro del organismo político, también a veces es difícil que se comprenda, o por lo menos, como usted dijo, ir del brazo para que lo entiendan. Es una puja que hoy va de la mano con lo tecnológico, porque los dos brazos que acompañan estos procesos son los procesos rápidos de innovación y cambio en las Sí, la tecnologías y en la cultura. adecuación de todo eso. ¿Y cómo impacta en la cultura de Claro, los dirigentes, en la cultura de los asociados, de la comunidad? Y por el otro lado, este avance, digamos, político en un sentido amplio, donde el desconocimiento, usted decía, por ejemplo, docentes de las universidades.
Bueno, Córdoba también tiene dentro de la carrera una currícula que incorpora el tema de el tipo de organizaciones como la nuestra, pero en la mayoría de las universidades No no las las tiene. tiene. Entonces llaman a contadores, abogados, etcétera, etcétera, y tratan a la cooperativa del código comercial común, digamos. Claro, bueno, casualmente desde UCELCA hemos estado, ahora vamos a tener uno el día 27 de agosto nuevamente, un curso que dictamos de capacitación con donde aplicar todo lo que sean las normas NUA que hacen a los balances, ¿no es cierto?, a nivel nacional, pero Ujú. específicamente para cooperativas, con ese enfoque. Es decir, si bien las NUA le Excelente, afecta sí. a la totalidad del mundo de las empresas, o ya Ujú. sea empresas de personas jurídicas o personas humanas, pero desde UCELCA nos enfocamos pura y exclusivamente al tema de enfoque cooperativo. Y desde la federación y desde este enfoque, ¿ustedes realizan balance social cooperativo o esa parte la tienen dentro de lo que es los informes institucionales? Para que Exacto. puedan tomar idea de que no es No. solo si dio rentabilidad o no. O no, Este, o no. ujú. Bueno, no, en UCELCA ese es en la institución nuestra, ese es un tema pendiente todavía, el tema del balance social. Si bien lo conozco personalmente y está en vistas, pero por ahora todavía no lo hemos implementado, que es muy bueno porque en el balance social lo que obtenemos son justamente la incidencia, y es lo que yo lo resumo así, ¿no? La incidencia de la cooperativa en la comunidad, que no es necesariamente la cuestión numérica de si dio excedente o no una determinada sección. Lo que hay que preguntarse es, si no lo prestara la cooperativa, ¿cómo estarían los asociados en ese aspecto? Esa es una pregunta para mí que debería estar grande como una casa. Si no estuviéramos nosotros, ¿qué pasaría? Claro, Mónica, yo un poco por el tiempo, la verdad que me encanta, ha sido un placer conocerla, entender esa visión, y además se la ve muy feliz con lo que hace, lo cual sí, es muy realmente, lindo. realmente lo disfruto, lo Lo hago, es decir, disfruta y lo lo disfruto, transmite, lo disfruto. el disfrute del cooperativismo es un tema muy importante porque a veces uno se desanima, pero no hay que perder esa No. visión y esa vocación de la utopía, decimos, en cierto sentido. Bueno, Ahora, hay que justamente con esto, tumbarla, hay que tumbarla, que no sea hay utópico, que no, sea no, la utopía, como objetivo. decían los pioneros, los viejos socialistas utópicos como Tomás Moro respecto de la ciudad luz, hablando de energía. Escúcheme, y bueno, y aprovecharía, me gustaría como cierre por el tiempo, sobre todo porque tampoco podemos hacer muy extenso este podcast. ¿Cómo ve usted a UCERCA y al movimiento cooperativo que nuclean ustedes en 5 años, supongamos, en 10 años? ¿Cuál es la visión de futuro que ustedes le ven? No, no un futuro muy lejano, no 10, 15, 20 años, A porque en este mediano país plazo, no, digamos. Yo para mí 5 años, mediano plazo. mediano Corto es plazo. 1, mediano es 5 y más largo Eso, es ¿a dónde largo plazo. dirigen el barco? Bueno, justamente es en seguir creciendo y poder llegar cada vez más a satisfacer todas las cuestiones que hoy por hoy todavía siguen estando en algún escritorio durmiendo como distintos proyectos. No solamente porque, por ejemplo, la inteligencia artificial es un tema que es muy importante de desarrollar, pero hay que tenerlo en cuenta, como dijo el Papa León, bueno, yo soy católica, Sí, claro. que hay que tener en cuenta a la persona humana, no solamente a la máquina. Bien. Bueno. Ha sido, como le dije antes, un gusto. Espero que nos podamos reencontrar y, bueno, éxitos en la que quedan de la gestión actual y futura para lograr esos
objetivos y esa visión que La usted tengo tiene. nuevita la gestión de este año porque nosotros tuvimos la asamblea el 31 de julio e inmediatamente después celebramos la distribución de cargo. Así que continúo por lo menos hasta el año que viene siendo presidente de UCELCA. Bueno, seguramente va a ser muy exitosa y va a darle continuidad a esta gran potencia que son las cooperativas, sobre todo en un territorio tan querido como es el territorio de Córdoba, Por- para que se proyecte como un modelo confiable, viable hacia el resto del país. Porque creo que hay que también difundir las buenas prácticas, los buenos ejemplos. Y en este caso, ustedes lo son. Así que Bueno, bueno, gracias. nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, muy amable y por todos sus conceptos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel institucional, muy amable de su parte. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día.